Saludos cordiales, soy José Antúnez de la Cátedra de Filosofía Sistemática 2 sobre el Hombre de la Universidad San Damaso de Madrid y en estos minutos voy a abordar el desafío de la inteligencia artificial en la cosmovisión de la religión católica, según el Papa Francisco, quien en un último escrito de hace unas semanas, Laudate Deum, completando su reflexión sobre el ecosistema y la responsabilidad del hombre en Laudato Si, aborda directamente el tema de la inteligencia artificial. La cosmovisión católica valora positiva la técnica, así aparece en el escrito de Francisco, Laudato Si, así aparece también en el reciente Laudate Deum, un texto que completa el anterior y analiza lo que ha ocurrido en los últimos años desde su publicación, y en la que constata cómo ese riesgo de que la tecnocracia como paradigma dominante, que ve el mundo y las personas como algo a ser sometido al poder y al control mediante la técnica, reducidos en última instancia a material, se puede ver impulsado también por la inteligencia artificial. Este escrito, Laudate Deum, intenta un poco sacar a cristianos durmientes del escepticismo sobre los riesgos del cambio climático y también promover medidas internacionales reales que ayuden a controlar la situación. Y en ese contexto, la inteligencia artificial aparece como un factor que multiplica la potencia de ese paradigma que pone en riesgo nuestro planeta, pone en riesgo nuestra sociedad. Así, una primera lectura deja un sabor negativo, aunque, lógicamente, la inteligencia artificial en sí misma no es ni buena ni mala, sino que depende de su uso, de aquel uso que los seres humanos demos de él. Sin embargo, la visión del contexto, un poco avisando de un riesgo grave para el ecosistema, hace que la inteligencia artificial se contextualice como un hijo que serviría en fidelidad al paradigma tecnocrático. La cosmovisión católica mira al mundo como creación, como un regalo, como un don gratuito, del cual el hombre es a la vez parte, porque es criatura, y a la vez trasciende la creación en cuanto que es el encargado de cuidarla, perfeccionarla con respeto, haciendo su tarea dentro de un proyecto común junto con la naturaleza. El hombre, la humanidad, cada uno de nosotros y todos, sin excluir a nadie, tenemos el encargo de cuidar esta casa común. Para Laudato Si, que es el contexto en el cual hemos de entender todo lo que aparece en Laudate Deum, el poder auténticamente humano es servicio, que escucha la verdad de la creación y no pretende explotarla como un material que está ahí a disposición de que hagamos con él lo que queramos con los medios técnicos que tengamos. Desde este sentido, la técnica tendría un papel positivo, un papel útil al servicio del cuidado de la casa común. Y por lo tanto sería algo visto de manera beneficiosa. Y lo mismo ocurriría con la inteligencia artificial. La cosmovisión católica diagnostica la situación presente como dominada por un paradigma tecnológico, donde la técnica absorbe toda referencia de sentido exterior, encerrándose en un sentido inmanente, autorreferencial, que pone en riesgo el ecosistema y acaba por deshumanizar la sociedad y el propio planeta. Sería un modo de entender la vida y la acción humana que contradice la realidad que nos ha sido entregada gratuitamente, hasta dañarla, pasando fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que entusiasma a economistas, financistas y tecnólogos, dice el Papa Francisco. En este paradigma tecnocrático, la mentalidad adquiere el carácter de un sustituto de la religión, ya que clausura toda apertura a la trascendencia y paradójicamente se vuelve contra la misma naturaleza inmanente en la cual se basa, siendo un paradigma antiecológico. El problema de fondo, denuncian los textos, sería la ideología que subyace a una obsesión: acrecentar el poder humano más allá de lo imaginable, frente al cual la realidad no humana queda reducida a un mero recurso a su servicio. Todo lo que existe ya no es un don que se agradece, se valora y se cuida, sino que se convierte en algo a ser dominado, en algo sobre lo que tenemos los derechos de un señor sobre su esclavo.
En el fondo, en el paradigma tecnocrático, se podrían utilizar las denuncias del pensamiento moderno, como el de Nietzsche, que propone ese superhombre, ese nuevo hombre, eso transhumano y poshumano, que con su voluntad de poder explota con su dominio la creación, el mundo que está ante él, habiendo una transmutación de valores en el cual la técnica, de una manera espontánea y por sí misma, sería la única capaz de ofrecer un sentido y una salida al ser humano ante cualquier riesgo. De este modo, desde esta cosmovisión, el paradigma tecnocrático, en el fondo, es una ideología de carácter neonóstico, en un sentido amplio. Quizá en paralelo al que Hans Jonas, utiliza para su crítica de la modernidad y del proyecto ilustrado. No se trata, lógicamente, de una noxis cristiana en un sentido técnico que absorbería el hecho de Cristo, naturalizándolo y reduciendo a espíritu sin materia desencarnado el hecho cristiano, pero sí se trataría de una propuesta en la cual la técnica desde sí y espontáneamente, desencarnada de lo concreto y de lo particular, genera todo sentido. Sería una reducción de esa cultura salvífica, en el sentido de Ortega, de que el hombre se salva de la naturaleza por la cultura, en la cual la cultura ha quedado reducida a lo técnico. Empalmaría aquí esa visión de Heidegger, en la cual el acontecimiento del ser en la modernidad que él entrevé, al final con todo su aparato y su potencia, puede ser la misma técnica, el gran ente que al final ocuparía el espacio mismo del ser y de la diferencia ontológica. Y paradójicamente se caería con la mano de Heidegger, como ha denunciado el profesor Alejandro Llano en su ya famosa obra Metafísica del lenguaje, en un naturalismo. Al final todo queda a merced de una inmanencia, de una técnica como el único acontecimiento fáctico en el cual se da el sentido, pero un sentido que no trasciende ni ofrece esperanza ni salida. No hay espacio para el misterio, sino solamente para el control. Paradójicamente, los entes técnicos acabarían por ocupar el espacio de la manifestación del ser, de su aparecer y su ocultarse. Esta forma de entender la técnica, que va más allá de la propia ciencia, incluso más allá del propio cientificismo, constituiría una noxis inmanente para el Papa Francisco. Un hombre autosuficiente y autorreferencial, desarrollando una de las posibilidades que ha abierto la modernidad y no precisamente la mejor. En este paradigma, la tecnocracia unida al capitalismo sería capaz de devorar y absorber el ecologismo, que quedaría reducido a una herramienta publicitaria y a el producto de consumo. Este neognosticismo se infiltra también en la vivencia de la propia religión católica por parte de los creyentes, dice el Papa en otro texto, Gaudetes Exsultate, traduciéndose en formas de espiritualidad y de relación con otros y en el fondo también con el mundo, que derivan en voluntarismos y pelagianismos, en los cuales uno podría descubrir, interiorizada en forma católica, también una expresión de esa voluntad de poder nietzscheana, en el cual la razón autorreferencial y la voluntad de poder controlaría hasta el propio desarrollo de la fe, ¿no? Contra esto, la apertura de un horizonte de trascendencia, de gratuidad, de contemplación del mundo como un don recibido, del otro de la misma manera y la propia contemplación de uno mismo, permitiría una vivencia capaz de superar los riesgos del paradigma tecnocrático, de esta neonoxis, y acoger las aportaciones positivas de la técnica y de la inteligencia artificial entre ellos. Concluyendo desde lo que llevamos visto, Francisco apunta que aunque pueda ser positiva por sí la inteligencia artificial, sin embargo, al estar originada y apoyar la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a su uso, la inteligencia artificial
retroalimenta el paradigma tecnocrático. De ahí que este aumento de poder requiera ser equilibrado con un desarrollo ético-social, que implica un desarrollo personal y comunitario de las dimensiones ética, de una auténtica cultura moral y humanista, y también el desarrollo de una espiritualidad que se abra a la trascendencia. Sin esta renovación, sin esta interacción intersistémica entre lo natural y lo humano, lo natural y lo social, la inteligencia artificial, lejos de suponer un elemento que contribuiría al bienestar del hombre y a su bien común más profundo, sería un riesgo que apoyaría un desarrollo de la humanidad por vías que no queremos que se realicen. Por eso, el análisis religioso de esta cosmovisión propone realizar estrategias que rompan el individualismo, limiten la acción de los poderes que pueden estar detrás de la inteligencia artificial y usarla para sus propios beneficios, mediante un diálogo y un desarrollo ético que vayan más allá de las necesarias medidas regulativas, pero que serían siempre insuficientes. Muchas gracias por su atención.